Buenas noches, profesora. Esta es la presentación de la tarea 5. Usted nos asignó que tomáramos un tema de los temas que usted subió a la plataforma. Y yo tomé la decisión de tomar el tema de la migración humana dentro de todos los temas que usted nos puso. Todo es tan interesante, pero bueno, teníamos que tomar uno. Tomamos este. En mi caso, yo tomé este y yo soy un inmigrante, aunque de manera interna, ¿no? Pero mi ciudad natal es San Francisco, un campo de San Francisco, y vine a vivir hace 30 años aquí a Santo Domingo. Tenemos, así que vamos a iniciar la presentación del día de hoy. La migración humana. La migración humana se refiere a los procesos de migración de los seres humanos, forzada o voluntaria, consistente en el cambio permanente o simplemente de la ciudad, región o país de residencia. Los seres humanos han emigrado desde los orígenes mismos de la humanidad, partiendo desde un pequeño punto ubicado en África hasta poblar todos los continentes y regiones del planeta. En términos prácticos, todas las personas son migrantes o descendientes de inmigrantes. Las grandes migraciones humanas están relacionadas con fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, etnias religiosas, los cambios y catástrofes climáticos, la trata de personas, la decadencia auge de ciertas regiones, etc. Más recientemente ha aparecido la migración por causas turísticas. Esta última es una causa que todos los países las quieren hoy día. De manera especial estos países de Latinoamérica, estos países del Caribe que eh, luchan cada día para que esa migración llegue, por lo que esto representa económicamente para la economía de este país o de cualquier país de estos países del Caribe o cualquier país del mundo, ¿no? En la actual etapa de globalización, la alta movilidad de los capitales y los avances de los medios de transporte, trabajo y comunicación han impulsado los procesos migratorios. Por otra parte, la migración enfrenta también obstáculos o facilidades que se encuentran determinados por factores propios de cada país emisor o expulsor de la migración. Hay creencias. Muchas culturas y grupos religiosos tienen mitos y referencias a las migraciones que se remontan a tiempos muy antiguos. Por ejemplo, tenemos el éxodo del pueblo judío desde Egipto. Recordemos que el pueblo de Egipto duró 40 años y se fue en masa, ¿no? Con Moisés buscando la tierra prometida. De una u otra forma, la inmigración siempre tiene que ver con buscar una mejor vida. Los viajes de San Pedro, San Pablo, Santiago, el mayor en los primeros tiempos del cristianismo. Tenemos también la migración de los semarditas a través de 4 continentes, la migración desde el lago Titicaca, entre otros, para seguir avanzando. En la historia tenemos que la migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está presente en todas las épocas y la historia en todas partes del planeta. En toda la parte de nuestro planeta está activa la migración. La historia y la prehistoria de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamiento en masa en la población, tanto espontánea como forzados.
Hay migraciones que son forzadas por situaciones que se presentan en países, tanto económicos. Bueno, en América, a partir del regreso de los primeros seres humanos, se produjeron amplias migraciones que poblaron todas las regiones del continente. En el Oriente Medio, en el Mediterráneo oriental, Mesopotamia, Egipto, Persia, Media Grecia, Macedonia, Fenicia. En el Mediterráneo occidental, Roma, por ejemplo. La formación de los primeros imperios trajo consigo grandes desplazamientos de poblaciones y soldados que se encargaron de ocupar, tanto libremente como por la fuerza, nuevas tierras. En América, la formación de los imperios andinos y centroamericanos impulsaron movimientos poblacionales en la región del Océano Pacífico, provenientes del norte y del sur del continente, que difundieron descubrimientos como el del maíz, en el área del Océano Atlántico. El poblamiento fue influido por las grandes migraciones de la civilización urbana de tipo guaraní. Entonces tenemos tipos de migración. Tenemos, según el tiempo, o sea, la migración temporal, que es cuando el migrante va a estar en el lugar o destino por un periodo de tiempo y después regresar a su lugar de origen. Entiendo que esto es cuando tenemos visa, vamos a otro país, luego regresamos. Tenemos la migración permanente, cuando el migrante va a estar en el lugar o destino de manera permanente o de por vida. Ya en este caso, ya el inmigrante decide hacer vida a ese país al que va. También tenemos una migración según su carácter. Y por su carácter tenemos la migración forzada, cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad. Por ejemplo, un conflicto armado o los desastres naturales. Recordemos que en el hermano país de Haití hubo un desastre natural hace un tiempo. Mucha gente decidió migrar de ese país por las consecuencias que trajo ese terremoto que todos recordamos. Pero también es cierto que muchos inmigrantes también vienen por los conflictos. En África, por ejemplo, muchas ciudades de África, mucha gente emigra por las situaciones de conflicto que se presentan en esos países. Entonces también tenemos la migración voluntaria. La voluntaria es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por su voluntad propia en busca de mejor calidad de vida. Y esto es muy común también, por ejemplo, en nosotros los dominicanos. Supongo que en todo, no nosotros los dominicanos nada más, pero en Latinoamérica entera, parte de Centroamérica, todo el mundo quiere emigrar a países como Estados Unidos a buscar mejor vida. Entonces tenemos según su destino la migración interna, que es mi caso, cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada de otra región o lugar. Yo emigré desde la zona norte del país hacia el Distrito Nacional, desde el nordeste del país. Y tenemos la migración internacional, cuando el lugar de destino del migrante es para otro país diferente. También aquí es muy común ver que emigren personas. Entonces tenemos causas de las migraciones. Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque debido a la migración irregulares o disfrazada de actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de obtener
especialmente en el caso de los países subdesarrollados. Las principales causas de las migraciones son, tenemos la causa política, muchas veces por persecución o venganza política, abandonan un país para residenciarse en otro, o al menos intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar incluso a perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios. Aquí muchos perdieron la vida en aquellos tiempos. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Tenemos las causas culturales, base cultural de una población determinada. Es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura, religión, idioma, tradiciones, costumbres, etcétera. Tiene mucho peso la decisión de quedarse en un país o emigrar de este. Y así mismo es. Generalmente tratamos de ir a un país en donde podamos, qué sé yo, tal vez hablar el mismo idioma, se nos facilitan más las cosas, podemos tal vez conseguir un trabajo más fácil, tener mejor vida si se habla el mismo idioma que nosotros hablamos. Tenemos causas socioeconómicas, son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y por ende entre su desarrollo y inmigración. Las causas de las migraciones. Tenemos las causas familiares, los vínculos familiares, así como la disolución de los mismos, también resultan factores importantes en la decisión de emigrar. La desintegración familiar, en muchos casos, puede dar origen a la inmigración infantil. Y en la migración infantil, en el mundo actual no solo existe la migración de adultos, también existe la de menores. Las principales causas de la migración de menores son las siguientes: el tener familiares que ya han migrado, el deseo de los padres de querer tener mejor nivel económico para su familia. La mayoría de los que viven con la madre, ¿verdad? Que a menudo suele tener varios hijos. La búsqueda de una vida mejor por parte de sus padres o familiares a cargo económicamente. Me llamó la atención la migración infantil porque en principio no lo entendía, pero bueno, se refiere básicamente a los padres que salen, que se tienen que ir, que precisamente salen a buscar mejor vida y ya luego que se asientan en ese país a donde van, a donde migran, entonces luego optan por llevarse a sus familias, en este caso a los menores de edad. Tenemos efectos de la migración. La migración humana contemporánea produce efectos significativos en las sociedades emisoras y receptoras de mayor o menor trascendencia, dependiendo de múltiples factores: su magnitud, tipo de migración, estructura socioeconómica de los países implicados. Efectos de la migración en los países de origen. No siendo posible generalizar, en los países de origen se entiende en los países con una economía débil, se tiene la percepción de que la migración es positiva. En estos países, la migración supone un alivio ante una fuerte demanda de empleo que su tejido económico no puede absorber, en casos mitigando problemas de superpoblación, paliando también situaciones de pobreza en la familia, migrantes o con miembros migrantes. Un alivio para los países que tienen problemas económicos que la población le emigre hacia otros países en busca de mejor vida, porque al final eso se traduce en un bienestar para su propio país, porque si yo emigro de República Dominicana buscando una mejor vida por una situación
que hay aquí de manera económica, pues entonces luego yo voy a enviar divisa de ese país y entonces el país se beneficia de esto. Tenemos efectos de la migración en los países destinos para ya pasar al punto de República Dominicana. Tradicionalmente los estudios sobre los efectos de la migración en los países receptores se han centrado en sus efectos negativos. Este tratamiento está plagado de muchos prejuicios infundados que son explotados en un concierto electoral, erigiendo comentarios sobre la inmigración como causa del aumento del desempleo, caída de los salarios, disputa de los servicios sociales, deprimir los precios de los bienes inmuebles e inmuebles en sus lugares de residencia e infectar y plagar enfermedades con su entorno, como también el de generar violencia y delincuencia. Para el año 2017, la mayoría de los estudios concluyen en que el impacto de la migración en términos macroeconómicos es más bien exiguo. Sobre el impacto en el nivel salarial, los estudios son discrepantes. Unos reflejan un impacto negativo y otros reflejan un impacto positivo. La migración en los países receptores contribuye a minorar los efectos negativos de los ciclos económicos. El flujo de inmigrantes aumenta en tiempos de expansión y decrece en tiempos de recesión. Obviamente esto va a suceder porque si la economía cae, eso significa que va a haber menos empleo, por lo tanto, una parte de la población se ve en la obligación de tener que buscar alternativas y emigra hacia otros países. A diferencia de cuando la economía está bien, pues entonces vienen de otros países a, a estos países que están con una mejor economía. Entonces los inmigrantes suponen una fuerza laboral en lo que el país no ha tenido que invertir, viniendo en edad de incorporarse al mercado laboral y en futuro con menores costos sociales que los nativos, ya que en parte, pasado un tiempo, retornan al país antes de acabar su edad laboral. Entonces tenemos la migración ya por último en la República Dominicana. Tenemos que en la República Dominicana la migración como fenómeno social de masa tiene su origen en la instauración y consolidación de la fecha dictadura de 1930 hasta el 1961 y en la muerte violenta del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. La guerra civil e invasión norteamericana de 1965, la apertura de los Estados Unidos a los migrantes no europeos, la llegada y el fortalecimiento en el poder de Joaquín Balaguer en 1978, el crecimiento poblacional y la crisis de la industria azucarera en la década de los 80. El éxodo masivo de los nacionales dominicanos estuvo orientado específicamente hacia Puerto Rico y a los Estados Unidos de América, sobre todo hacia la ciudad de Nueva York, todavía hoy en día. Eso es así, por lo menos la ciudad de Nueva York, no tanto a Puerto Rico. Es aquí donde la migración, en cuanto a fenómeno dinámico, facilita o hace posible un proceso constante de cambios. La transformación del migrante dominicano, quien por encima de la distancia y las fronteras geográficas logra mantener lazos estrechos con su país de origen, acercándose cada vez más a su tierra natal, raíces, cultura y tradiciones. Eso es algo normal en nosotros los dominicanos, no olvidamos nuestras raíces. Amén. Entonces, ya con esto concluimos
Durante siglos, la migración ha sido un componente fundamental de la vida y el desarrollo del Caribe. Desde los primeros movimientos forzosos por el comercio de esclavos en los siglos XVIII y XIX, hasta los flujos migratorios voluntarios del siglo pasado, impulsados por motivos económicos. Históricamente, República Dominicana ha sido un país de destino caracterizado por el reclutamiento de un importante contingente de trabajadores inmigrantes provenientes de países del Caribe anglófono, anglófono y desde Haití para trabajar en las plantaciones de azúcar dominicanas. En los últimos años, República Dominicana ha pasado a ser un país de emigración neta. Aquí vinieron muchos ciudadanos haitianos a trabajar en la caña, a trabajar en el azúcar. Todavía hoy día hay una comunidad bien grande, bien amplia de haitianos que están en esos ingenios. La emigración a gran escala comenzó en la década de 1960, tras el asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1961, como le decía ahorita. Tensiones, tensiones públicas y sociales estimularon la emigración de dominicanos hacia los Estados Unidos, quienes continuaron emigrando en masa durante décadas siguientes. Entre los años 1990 y 2000, el número de dominicanos residentes en los Estados Unidos casi duplicó, pasando de 350.000 en el 1990 a 879.000 individuos en el año 2000. Al mismo tiempo, la inmigración ha seguido siendo un rasgo característico de República Dominicana. Ese número ya al día de hoy ha cambiado mucho. No solo son 879.000, hay muchos más en los Estados Unidos. También tenemos que al mismo tiempo la inmigración ha seguido siendo un rasgo característico, como decía ahorita, en la República Dominicana. Se estima que los inmigrantes representan alrededor del 4% de la población. Los inmigrantes haitianos representan el grueso de los inmigrantes en el país, en concreto el 79%. Dice un 4%, pero en mi opinión, entiendo que ese número está mucho más alto, porque se habla de lo que están organizados, pero la inmigración ilegal es mucho mayor a la inmigración legal. Además de que no solo ahora emigran los ciudadanos haitianos, sino que también tenemos una inmigración de países como Venezuela, que con el problema que ha tenido en los últimos años, muchos han emigrado. Y República Dominicana, ha sido un país de lo que ellos deciden. Hasta aquí la presentación de PowerPoint con referencia al tema migración humana. Buenas noches. Bendiciones.